Señor Jeffrey Aronson en Washington, le quiero preguntar sobre lo que estamos hablando, ese tema de Hamas, que se presenta como el gran obstáculo de la paz, por lo menos eso lo había dado a conocer Israel, mientras que Palestina no pueda tener control sobre sus grupos radicales, el proceso de paz entre ambos países va a ser muy difícil. ¿Usted qué piensa de esto? Bueno, no hay una manera fácil para salir de los problemas que estamos enfrentando en este momento. Vimos hoy la evidencia de que hay una división entre israelíes y palestinos en el liderazgo de cómo proceder en este conflicto. Usted puede notar la división también entre la comunidad palestina. Tenemos Mahmoud Abbas por un lado, el jefe de la autoridad palestina, hablando en Naciones Unidas, y también Hamas por otro lado, opositores, como una organización de resistencia. En varios grados están opuestos el uno al otro, en general en aspectos diplomáticos, con respecto a el rol en Naciones Unidas. Hay diferentes elementos aquí para que haya un estancamiento y haya una degeneración en territorio como tal y que puede generar más violencia en el territorio también. ¿Usted cree, señor Aronson, que después de estas conversaciones y en el marco de Naciones Unidas, por lo menos Israel replantee las medidas que hay impuestas sobre la Franja de Gaza para levantar este embargo que todavía permanece? No creo que Israel vaya a repensar su estrategia. Israel está muy bien con las políticas que han adoptado a nivel político y a nivel de ocupación. Yo no veo ninguna evidencia de una intención de repensar o reevaluar los principales elementos de su político en los territorios ocupados. El primero es la expansión de la ocupación total la ocupación como tal de los territorios palestinos y también y por otro lado la política de seguridad que es restrictiva sobre los movimientos palestinos como se ha mostrado en el pasado. Estamos hablando de los equipos de seguridad palestinos que tienen una gran oposición dentro de la comunidad israelí como tal. Le quiero preguntar a nuestro invitado, señor Jaime Rosenthal, posibilidades de que entren en el marco de la petición de Estados Unidos y de otros países en una negociación directa entre Israel y Palestina para hablar de paz, pero primero tener una negociación directa antes de acudir a las Naciones Unidas para que se cree el Estado palestino. Yo creo que las cartas ya están jugadas por ambas partes. Yo creo que ya la dirigencia palestina, en cabeza de Mahmoud Abbas, ya hoy obtuvo, digamos, la primera victoria en todo este nuevo proceso que se inicia en el conflicto palestino-israelí, porque ya sacó el tema del conflicto de las negociaciones bilaterales y ya lo convirtió, como era el deseo de Mahmoud Abbas, en un asunto en donde está involucrada toda la comunidad internacional. Entonces, digamos que desde ese punto de vista ya partimos, ya esa decisión ya es un hecho, ya sucedió, y de manera que ahora tenemos que ver cuáles van a ser los caminos que las partes van a seguir de aquí en adelante. La petición palestina ya de antemano se sabía que en el evento en que llegara el Consejo de Seguridad a una votación y consiguiera los 9 votos que necesita para ser admitida, Estados Unidos iba a utilizar su derecho a veto para bloquearla. O sea que de antemano se sabía que esa posibilidad ya estaba cerrada. Sin embargo, Mahmoud Abbas insistió, presentó su solicitud para precipitar esa situación. Esto puede ser una gira diplomática exitosa por parte de Palestina para que en el marco de un año, que es más o menos lo que propone el presidente francés Nicolas Sarkozy, entren o se encuentre ya Palestina en una mesa de negociación más directa con Israel y de pronto con temas más avanzados. Yo no sé si exitosa o no, simplemente lo que digo es que con esa movida ya el proceso adquiere una dimensión totalmente distinta, el proceso de paz adquiere una dimensión distinta, unas características diferentes. ¿A dónde se va a llegar? Yo la verdad soy muy pesimista
de que a través de ese camino se vaya a llegar muy fácil a una solución al conflicto. Sencillamente por una razón, porque en la medida en que se adopta una decisión unilateral, esa decisión unilateral lo que hace es socavar lo que ya se había avanzado en las negociaciones. Yo no estoy de acuerdo en lo que se dice permanentemente de que es que las negociaciones llevaban mucho tiempo y no se había conseguido nada. No llevaban un año muertas. A mí me parece que unas negociaciones de un conflicto tan complejo pueden durar el tiempo que llevan y pueden durar también un poquito más. El resultado de esas negociaciones es precisamente lo que le permitió a Mahmoud Abbas presentarse hoy ante el mundo como el presidente de la Autoridad Nacional Palestina y el presidente de la OLP, hacer la solicitud que hizo. Si no hubiera sido por los acuerdos de Oslo, eso no hubiera sido posible. Si no hubiera habido acuerdos de Oslo, no había Autoridad Nacional Palestina. Si no hubiera habido acuerdos de Oslo, los palestinos no hubieran tenido la oportunidad por primera vez en su historia de por lo menos tener un grado de autonomía que nunca en su vida lo habían tenido. De manera que a mí me parece que lo más conducente es, y sigue siendo, seguir en las negociaciones dentro del marco de los acuerdos de Oslo, así esta movida por parte de Mahmoud Abbas haya, digamos, de alguna forma violentado lo que ya las partes habían acordado. Los libros de historia han ocupado miles de páginas para describir la centenaria disputa entre Palestina e Israel. El conflicto fue determinante para la configuración del nuevo orden mundial en el siglo XX y aún tiene sus extensiones en la primera década del siglo XXI. A instancias de las potencias mundiales y los organismos multilaterales, se trata de un conflicto que marca la historia de los últimos 100 años y ha dejado, según un estudio de la Universidad de Cambridge, entre 51.000 y 92.000 muertos desde 1945.